Bueno, yo también, digamos, matizando la presentación que me ha hecho la compañera, diré que frecuentemente me suelo presentar como hombre feminista y como tal comprendo también cuál es la labor que nosotros como hombres igualitarios tenemos dentro del movimiento y efectivamente hace algún tiempo leía que la figura del hombre feminista o la posición del hombre feminista fundamentalmente ha de ser quedarse en un segundo plano, de construirse y escuchar y después hablar con otros hombres. Hoy voy a desobedecer un poco esa norma, voy a daros las gracias también por invitarme a compartir este ratito de experiencias con vosotras. Hablo en femenino genérico, incluyo también a todos los hombres que estamos aquí, puesto que seguramente seamos igualitarios, pero aludo también a ese femenino genérico en un principio de considerarnos personas, porque esto nos une a todas. Se diferencia el concepto de individuo, porque ya no nos entiende como seres atomizados, digamos, separados unos de otros, sino que busca los puntos en común, y en ese sentido el lenguaje también, de alguna manera, condiciona el pensamiento, ¿de acuerdo? Nuestros pensamientos son lenguaje. Entonces, en ese sentido, uno de los principios que nosotras y nosotros, los hombres y mujeres feministas, intentamos transmitir es que el lenguaje condiciona poderosamente nuestro universo de significados, y por tanto tenemos que empezar, digamos, a reivindicar un femenino genérico que nos une fundamentalmente como personas, ¿de acuerdo? Luego, por otro lado, como antropólogo y como hombre en segunda fila, he querido traer también, digamos, pues las palabras de una compañera que yo, a lo largo de mis sesiones, sobre todo con chavales y con chavalas en educación sexual y de género, pues suelo llevar este pequeño libro, algo de manual, porque esta compañera, que además trae la palabra de una mujer africana feminista, que también difiere en algunos sentidos o matiza de alguna forma el feminismo tradicional, tal y como lo conocemos. Las compañeras africanas traen como nuevas inquietudes, traen también nuevos conceptos, y en este sentido este pequeño gran libro, que es como el Principito para mí, o sea, uno de estos libros que de repente transforman, pues dan muchas pistas acerca de cómo se puede vivir el feminismo, por un lado para hacerlo de forma positiva, y por otro lado también con ese instinto orador africano, impresionantes, grandes, sobre todo ellas, cuenta historias, pues nos cuentan de manera muy sencillita qué es lo que es ser feminista, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo llevo siempre a mis clases de afectivo sexual y de igualdad de género, y muchas de las cosas que los chavales y las chavalas van sacando en estas clases de educación afectivo sexual y de género se responden muy sencillamente en base a algunas de las citas de este gran libro, ¿vale? La compañera se llama Chimamanda Ngozi. Veis que es un nombre pues no muy fácil de pronunciar, y seguro lo pronuncio mal, porque no sé si es Chimamanda o Kimamanda, ¿vale? Pero bueno, el libro se llama Todos deberíamos ser feministas. A propósito de esto, seguro que el traductor ha sido un buen, porque si no, podríamos haberlo llamado Todas deberíamos ser feministas, y nos incluiría profundamente a nosotros también. Entonces, cuando yo hablo de feminismo, una de las cosas que suele salir automáticamente, cuando lo hablo sobre todo con chavales o con papás y con mamás, no muchos a lo mejor en este tema, es como si el feminismo fuera una corriente de opinión, y lo primero que tenemos que hacer es desmitificar este principio, ¿vale? Hablando del Día de la Mujer, tenemos que decir que la mayoría de las teorías feministas las elaboraron mujeres, y ese movimiento social y ese paradigma, fuera de ser un tema de opinión, es un paradigma científico, y tenemos que tratarlo como tal. Quiero decir, la ciencia es inacabada, está muy por mejorar, y seguro vamos a avanzar mucho y poderosamente en este aspecto, pero no es un tema de opinión. El feminismo es una cuestión científica. Lo que pasa es que de ciencias sociales son más opinables, bueno, sí, pero ahí estamos, ¿no? Y a mí me encanta cómo ella define feminismo, y hablando, un día voy a permitirme el lujo de prestarle mi voz a esta compañera feminista para poder ir leyendo algunos de las citas que yo utilizo dentro de mis clases de prevención de violencia de género y promoción de la igualdad. Entonces, cuando hablamos de ser feministas, me encanta la presentación que ella hace. Al principio dice que estaba hablando con un amigo, Coloma se llama, uno de sus grandes amigos, y Coloma, y bueno, dice así: no me acuerdo de qué estábamos debatiendo en concreto, pero me acuerdo de que en medio de toda mi diatriba, el discurso, para entendernos, Coloma me miró y me dijo: ¿sabes que eres una feminista?
No era un cumplido. Me di cuenta por el tono en que lo dijo. El mismo tono con el que alguien te podría decir: tú apoyas el terrorismo. Yo no sabía qué quería decir exactamente aquello de feminista, pero no quería que Coloma se diera cuenta de que no lo sabía. Así que lo pasé por alto y seguí discutiendo. Lo primero que pensaba hacer, nada más llegar a casa, era buscar la palabra en el diccionario. Esto es uno de los principios básicos a los que yo animo tanto a papás como a mamás que de repente ven en el feminismo algo parecido al satanismo, ¿de acuerdo? Y también, por supuesto, con chavales y con chavalas, porque hablamos de dónde surge esta tendencia a considerar o a situar a los hombres en un punto y a las mujeres a otro dentro de nuestra sociedad, pero en un contexto global también, porque desgraciadamente la pobreza tiene cara de mujer, la violencia desgraciadamente se ejerce mucho más contra las mujeres, y hoy, si nos ponemos a mirar, uno de los principales factores de riesgo es nacer mujer, desgraciadamente. Entonces, en ese sentido, tenemos que sensibilizarnos, y hablamos de machismo con ellos, hablamos de machismo, y cuando empezamos a hablar de machismo, automáticamente ellos y ellas saben que el machismo es un principio que pone al hombre por encima de la mujer, que cree que son superiores. La siguiente pregunta, yo soy muy mayéutico con ellos y con ellas, intento que sean ellos y ellas las que desarrollen parte del contenido. Sería automáticamente que es lo contrario del machismo. Hay algunos, me dicen que feminismo, tenemos que ir al diccionario y ver si eso es real, y los que sí que más o menos saben que el feminismo alude a la igualdad, pues entonces me hablan de embrismo. De embrismo. De embrismo. Entonces también les animo a que busquemos la palabra embrismo en el diccionario. ¿Y qué pasa con la palabra embrismo? Que no existe, que no existe. Es una de esas conductas que nosotras y nosotros desde el mundo de la educación afectivo-sexual y de género y desde círculos feministas denominamos neomachismos. El machismo, hoy día, mucho de él se disfraza de igualdad, ¿no? Es un machismo pro. Entonces, en ese sentido, ilumina o genera nuevos conceptos como por ejemplo el de embrismo, que no existe, o el de feminazi, supongo que lo habréis oído, ¿no? Vale. Pues esta es la idea, tenemos que ir desmitificando también todas esas ideas, ¿no? Yo por ejemplo les digo, yo todavía no he conocido a ninguna compañera nazi que además sea feminista, no las he conocido, pero bueno, si las conocéis, os animo a que me las presentéis, por favor, porque me encantaría. Entonces yo, en realidad, esta exposición, digamos, se llamaba realidad de género. Yo la podría haber llamado una realidad de género, o la podría haber llamado parte de la realidad de género. Vengo a presentaros brevemente también cuál es esa porción de la realidad a la que yo, como hombre feminista, accedo a través de mi situación profesional. O sea, yo me dedico, por un lado, a trabajar promoción de la igualdad, prevención de violencia de género en centros escolares y en institutos de enseñanza secundaria, sobre todo, aunque también trabajamos un poquito en universidades. Y luego, aparte, hago terapia sexual. Vamos a intentar también dilucidar cuál sería, digamos, la unión que hay entre la educación que nosotras y nosotros recibimos durante nuestra infancia, nuestros protocolos de género, y en parte también cómo afecta esto a la vivencia que tenemos nosotras y nosotros mismos como hombres y como mujeres, sobre todo como mujeres, porque desgraciadamente, compañeras, os tocó la parte sufriente, Bien, es verdad que para los hombres igualitarios hay que decir que este patrón de género, desigual, violento, profundamente patriarcal, profundamente heterocentrista, y también, por otro lado, muy genital, nos afecta mucho a nosotros. Por ejemplo, nuestra socialización nos coarta toda la parte emocional. No está permitida, es un síntoma de debilidad, precisamente porque se asocia a la figura femenina. Y en ese acercarnos a la figura femenina, si nos acercamos a nuestras emociones, estamos demostrando vulnerabilidad. A vosotras, por otro lado, y esto es muy estereotípico, ¿vale? Pero os voy a intentar también, digamos, acercar a cómo se viven esos estereotipos hoy día entre nuestros chavales y nuestras chavalas, desde la más tierna infancia hasta bien avanzada la adolescencia, que hoy día dura hasta los 36 años, que lo podemos ir defendiendo,
¿vale? Entonces, en ese sentido, la socialización de género, yo fijaros, soy del 84, pues llegué a la adolescencia más o menos en los 90. Curiosamente, entre mi grupo de iguales, en los 90, yo no recuerdo, a lo mejor lo idealicé o a lo mejor no era tan sensible al drama de género, pero no recuerdo que hubiera dramas en donde se viera claramente la violencia de género. Hoy día, entre nuestros chicos, pero sobre todo entre nuestras chicas, se ha demostrado que más de un 20% de ellas han sufrido dramas de violencia de género. Y esa violencia de género hoy, aparte, se transforma. Toma formas a las que no estamos acostumbrados, por ejemplo el ciberacoso, ¿vale? A través de redes sociales. Y en este sentido, el neomachismo, ese machismo disfrazado, ese machismo edulcorado pero igualmente violento, está tomando mucha fuerza en el discurso de nuestros chavales y de nuestras chavalas. A mí me pone los pelos de punta pensar que en el siglo XXI trato con chicos y con chicas, trato con papás y con mamás, temas de violencia de género y todavía seguimos culpabilizando a la víctima y todavía seguimos poniendo la duda en qué harán ellas y todavía cuando hablamos, por ejemplo, de los asesinatos por terrorismo machista, que lo podemos llamar así, sin ningún género de dudas, hablan o me sacan el tema de los hombres que son violentados por sus mujeres, como si eso también fuera violencia de género. Y hay que aclarar que no, Eso no quiere decir que haya hombres que a lo mejor puedan sufrir cierta violencia por parte de sus esposas, pero eso es violencia, no es violencia de género. Porque el género, en concreto, son una serie de patrones culturales que establecen de forma histórica, política, podríamos afirmar que incluso religiosa, cuál es el papel que cada una o cada uno, dependiendo de los genitales con los que ha nacido, tiene que cumplir en la sociedad. Y eso no nos lo inventamos de un día para otro. Esto trae siglos de historia. Y esto trae siglos de dominación. Y como no hay una filosofía que yo diga, pues yo es que, imaginemos, ¿vale?, que yo he nacido con vagina, yo es que maltrato a mi marido porque vengo de una cultura donde las mujeres llevamos 7000 años por encima de los hombres. Eso no sucede. Por lo tanto, no hay violencia de género de los hombres, de las mujeres a los hombres. Y eso tenemos que reconocerlo. También para hacernos protagonistas de este drama, los hombres, para hacernos protagonistas de este drama. Y entonces en ese sentido también sensibilizar a esas nuevas generaciones. La compañera, aludiendo también a la integración de la mujer al mercado laboral, hablaba del papel fundamental que la educación tiene en relación al cambio con determinados valores. Yo vengo también a subrayar esta idea a través de esta pequeña porción de experiencia, porque verdaderamente me doy cuenta de que la escuela y los padres y las madres igualitarios tenemos un papel importantísimo en la consecución de mayores cotas de bienestar, de mayores cotas de felicidad, pero sobre todo de mayores cotas de igualdad, donde la violencia de género empiece a ser algo del pasado. Sin embargo, nos damos cuenta, trabajando también con profes, porque yo cuando trabajo en coles trabajo con chavales y con chavalas, trabajo con papás y con mamás, y trabajo también con profesores y con profesoras. Me parece que ese triángulo es importante porque con chavales estamos en primera línea de batalla, con profesores y profesoras estamos dándoles herramientas para que ellos y ellas sean sensibles a los dramas de género que puedan surgir en la comunidad educativa, y con papás y con mamás estamos haciendo una revisión de cuáles son los modelos que nosotros en entorno doméstico estamos pasándoles a nuestros chavales. Y aquí es verdad que hay muchos profes y muchas profas que ponen resistencias, y hay muchos papás y muchas mamás que ponen resistencias. Sin embargo, las cifras hablan por sí solas, compañeras. Desgraciadamente, la mujer, hablábamos también en la exposición anterior de sectores masculinizados, pues hoy podemos decir que la formación se ha feminizado. Si vamos a las universidades, aproximadamente un 70% de las estudiantes universitarias son mujeres. Os han educado en parte en el sacrificio, y ese sacrificio tiene muchas cosas muy negativas, pero tiene algunos factores muy positivos, que por ejemplo sabéis que os lo tenéis que currar, y de hecho a la educación superior acceden sobre todo mujeres. Sin embargo, en el momento en el que vamos a ver cuáles son los puestos de control, una vez han terminado esa estadística, se invierte.
Y en la mayoría de las multinacionales, apenas un 30% de las directivas son mujeres y un 70% son hombres. Entonces esto habla por sí solo. Es verdad que las cifras a veces pueden resultar poco personales, pero sí que hay que decir que es curioso que los hombres, al final, con menos formación, al final generalmente más tendenciosos, y al final, digamos, como en menor medida, ¿vale?, con menos hombres cualificados, ocupamos más puestos de control. Y más de la mitad de la población mundial sois mujeres. Y lo cual quiere decir que más de la mitad de la población mundial está siendo maltratada. El otro día leía por ahí que el feminismo es esa idea radical que tiende a pensar que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, ¿no?, que somos iguales. Y sí, es una idea radical, lo es, compañeras, lo es. Igual que cuando me hablan de las feminazis, ¿no?, y yo les digo, yo creo que eso no existe, yo todavía no he conocido a ninguna. Bueno, pues feministas radicales. Bueno, pues es que hacen falta feministas radicales. Porque lo que lleva el machismo radical en cola, ¿de acuerdo?, son casi 60 asesinatos el año pasado, y este año vamos por peor camino. ¿Cuántos llevamos? Pues yo creo que, si no me equivoco, la última vez, no tengo televisión en casa, entonces no veo las noticias, por suerte, pero sí que es verdad que creo que la última cifra que me quedé eran 12, y a lo mejor fueron hace 10 días, que no me extrañaría que con la media que llevamos ya estuviéramos en 15. ¿Vale? Pero es un número que a todas luces pone los pelos de punta. Perdona, ya Sí. que estás hablando del concepto feminazi, Sí. yo te iba a preguntar después, cuando termináramos, Sí. pero como está saliendo, es que yo tengo un amigo que se define como feminazis. Y yo nunca he entendido qué es feminazis, porque aunque lo he buscado en Wikipedia y todo, para a ver si me entero de qué es lo que defiende, porque Sí. es muy buen tío, pero digo, a mí esto no me cuadra, un buen tío y feminazi, esto no puede ser bueno. Pero a lo mejor estoy confundida, entonces por eso, y si podías explicar por encima, Sí. y si no luego te lo pregunto O después. sea, depende de quién lo use. Porque también uno de los principios del posmodernismo, ¿no?, que sería ese momento en el que nos encontramos ahora, es apropiarnos de conceptos que habían sido peyorativos, utilizados a un colectivo concreto, apropiarnos de ellos y resignificarlo, ¿vale? Por ejemplo, entre colectivo homosexual, muchos de ellos dicen, anda maricón, y no pasa nada, o yo soy marica, y lo dicen así, y no han resignificado, ¿no?, un concepto que de por sí era peyorativo. Las personas con diversidad funcional, que es un ámbito en el que me muevo yo también mucho dentro de la sexología, personas con diversidad funcional, llámese discapacidad, ¿de acuerdo?, han querido reformular el concepto de discapacidad para generar uno más igualitario, que es el de diversidad funcional. Sin embargo, muchas de estas activistas por la igualdad de las personas con diversidad funcional utilizan el término freak, ¿vale? Ese término freak, en inglés, aludía exclusivamente a los monstruos de circo en el siglo XIX, ¿vale? A esas personas que, como tenían una diversidad funcional, llegábamos y las exponíamos como si fueran una atracción, ¿no? Y de hecho en la propia exposición se podía decir, esta aberración de la naturaleza, la que Dios no fue amable con ella, no sé qué, no sé cuántos, la mujer barbuda, por ejemplo, ¿no? Y entonces de repente se reapropian de ese concepto para utilizarlo de forma positiva. Bien, es verdad que el concepto feminazi es un neomachismo. No sé si habréis visto, si usáis redes sociales, esto se ve claramente, ¿vale? Hay ahora mismo una clase de propaganda machista, neomachista, directamente en contra de cualquier movimiento feminista que declare igualdad. Están intentando hacernos ver que el feminismo son las mujeres que odiaban a los hombres, y no es así, no es así. El otro día leía también una frase magnífica, no todos los hombres son maltratadores, pero todas las mujeres a lo largo de su vida han sufrido maltrato machista. Porque un maltrato, el otro día me decía una chiquita con apenas 14 años, bueno, que te insulten tampoco es maltrato. Ya está. Que te insulten tampoco es maltrato. A la violencia generamos tolerancia a la violencia. Yo, porque no tengo tele, pero cuando la tenía podía ver a los niños en Gambia muriéndose de hambre y no se me atragantaban los macarrones durante la hora de comer. Porque lo veía tan a menudo que me he insensibilizado a ese tipo de violencia. Quería hacer aquí una pequeña Sí. alusión a lo de que te insulten
no es violencia de género, no. Ahí entraríamos en los micromachismos, que son los pequeños machismos que se van colando de forma habitual en la sociedad, pero no nos damos cuenta de que sí que es verdad que eso en sí no sería violencia como tal, pero sí que es la punta del iceberg. Entonces, todo lo que, según Miguel Bonino era, o Luis Bonino, tiene un artículo de los micromachismos y está fenomenal. Está realmente... Y luego también es que tenemos que ser especialmente sensibles. Este es el trabajo que, por ejemplo, nosotros hacemos con profesorado, ¿no? Hacernos sensibles a esos pequeños detalles que hemos naturalizado, porque la cultura tiene este poder. La cultura tiene este poder, naturalizamos los productos de la cultura, y el género es un producto de nuestra cultura, de la nuestra y de cualquiera, porque cualquiera tiene sus protocolos de género. Pero, por ejemplo, sorprende mucho a los chavales, a los papás y a los profesores y profesoras saber que hay otras culturas con otros conceptos de género y con otras construcciones de género. En la nuestra, por defecto profesional, entendemos que la sexualidad es un punto que empodera al ser humano, y sobre todo a las mujeres. Hacernos dueñas de nuestra sexualidad nos empodera de alguna manera, y por eso en principio tratamos temas relacionados con la sexualidad. Y cuando hablamos de sexualidad no hablamos de sexualidad humana, hablamos de sexualidades humanas, porque hay tantas sexualidades como personas, cada una y cada uno lo vivimos de una manera, y podríamos decir que constructos de género también, porque a mí me han dado una serie de estereotipos en los cuales tengo que encajar, desgraciadamente muy desigualitarios, y que después yo reformulo según mi propia biografía, según mis vivencias, según lo que a mí me interesa o no me interesa desarrollar. Y precisamente por eso, a lo mejor también la llamada de este pequeño momento de locura que me habéis permitido compartir, serían en parte aludir a que como profesionales de la educación, por un lado, como digamos activistas de la igualdad, por otro, y por otro lado como familias, tenemos que promover muy fuerte la igualdad, y tenemos que hacerlo también desde el palco que le es debido. Y para eso tenemos que enorgullecernos, alardear de ser feministas. Y decirlo así tal cual, sin ningún tipo de miedo. Y de hecho hay chavales que me dicen, pues yo creo en la igualdad, pero yo no soy feminista. Le digo, ¿tú eres igualitaria o eres igualitario? Sí, pues entonces eres feminista, solo te faltan un par de libros. Nada más, nada más. Y de verdad, creemos firmemente que tiene que ser así. Y yo abogo, y esto animo también mucho en los centros en los que trabajo, a apostar por una educación que incluya el feminismo como contenido, que lo incluya en voz bien alta y con la cabeza también bien alta, en el sentido de enorgullecernos. Es un paradigma científico y como tal lo tenemos que tratar, pero aparte es un proceso de promoción de la igualdad, de erradicación dentro de un tiempo, esperemos que pronto y rápido, de la violencia de género, y también, por otro lado, digamos, de promoción de la igualdad, pero en el sentido más amplio de la palabra, en el sentido en el que yo, por nacer con pene, no tengo por qué encajar en la figura de hombre, no tengo por qué, pero aparte es importante que no lo haga, precisamente porque la diversidad es un valor. Y ahora también esto lo vamos a unir un poquito a lo que hablábamos de la vivencia de la sexualidad, porque efectivamente cuando hablamos de violencia de género tenemos que empezar a interpretarlo también, por un lado, como un problema de salud pública. Un problema de salud pública que se está llevando a personas por delante, solo por el hecho de nacer mujeres. Pero aparte también porque nuestros protocolos de género exigentes, que a ellas les dicen, tienes que conservar, hija, por favor, cierra las piernas, sé casta, no te sientes así, sé buena, y a nosotros nos dicen, tú siempre tienes que estar atento, siempre tienes que ser fuerte, siempre tienes que estar preparado para el acto sexual, la sexualidad del hombre es algo como preponderante, que siempre tiene que estar ahí, ¿qué tal? La de la mujer, mejor tu deseo, no hables mucho. Todo este tipo de protocolos generan, y esto los que nos dedicamos a la sexología clínica lo sabemos, disfunciones sexuales. El 90%, o más allá del 90% de las consultas que tenemos en relación a problemas con problemas con la respuesta sexual o dificultades en la respuesta sexual, más del 90% tienen que ver con la socialización de género. Una persona
que viene a la clínica, por ejemplo, por una anorgasmia, dificultad para llegar al orgasmo, la mayoría mujeres, la inmensa mayoría mujeres, no les pasa nada en la vagina. Y a un hombre con disfunción erectiva, la mayoría de las veces, más de un 90% de las veces, no le pasa nada en el pene. Es lo que uno de nuestros profesores de Sexpol llamaba una educastración sexual y de género. No nos educan en la igualdad. Y este es el principal arma que tenemos para empezar a cambiar las cosas. Y en ese sentido, pues ya para ir terminando, también por no coger mucho tiempo, porque ya vamos con un poquito de retraso, por permitir al resto de compañeras que por supuesto se explayen en sus exposiciones, aparte de volver a recomendar por supuesto este libro de Todas deberíamos ser feministas, en realidad es todos, si no tenéis que buscar, pero bueno, pues me gustaría terminar con un pequeño párrafo, ¿vale? Hoy, decía la compañera Chimamanda, hoy me gustaría pedir que empecemos a soñar con un plan para un mundo distinto, un mundo más justo, un mundo de hombres y mujeres más felices y más honestos consigo mismos y consigo mismas, incluyo. Y esta es la forma de empezar. Tenemos que criar a nuestras hijas de otra forma, pero también a nuestros hijos. Pues muchas gracias.